Qué dulce y hermosa es tu presencia, Jesús. Nuestro anhelo es estar allí en tu presencia, de día y de noche. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Oh sí, Señor. Oh Rey, es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia, hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre, oh me gozo en tu presencia. Oh, sí. Estimados amigos, hermanos, un saludo cordial en esta mañana de hoy domingo 10 de abril. Estamos llegando a sus hogares por este medio una vez más. Un saludo cordial para usted y su familia, seguro viendo, apreciando este video. El mensaje de Dios que traemos para esta mañana precisamente, y el tema que vamos a hablar hoy, que nos toca compartir, es la buena administración de la familia. La buena administración de la familia. Y permítame ir al texto que nos toca compartir o leer en esta mañana. Dice así en el libro de Efesios. Si usted tiene una Biblia y puede acompañarnos, está en el libro de Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dice lo siguiente: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. A modo de introducción, permítame decirle que, hablando de la familia, que Dios es el que establece la familia, y lo vemos en el caso de Adán y Eva. Cuando Dios crea a Adán, ¿no?, lo hizo caer en sueño profundo y de su propia costilla sacó a la mujer. Ahí le dio su compañera, su idónea, y es ahí donde se establece la familia. Entonces nosotros encontramos que el principio, quien crea la familia, le establece la familia, es Dios, y lo encontramos por su palabra. Y a lo largo de la Biblia vamos a encontrar muchas historias en relación a la familia en nuestros personajes bíblicos que nos narra la palabra de Dios. Ahora es importante considerar también una gran verdad, que el núcleo de la sociedad o la base de una sociedad
está basada o está conformada precisamente en la familia. La sociedad que tenemos es el reflejo de las familias que hoy tenemos. Es lamentable decir que las familias o la sociedad en la cual vivimos, cómo se maneja, cómo vive, no me voy a detener a mencionarlo, pero usted sabe cómo vive nuestra sociedad, cómo se enmarca nuestra sociedad, es producto precisamente el reflejo de cómo se vive en las familias. Es decir, hoy en día las familias se ha dejado de lado los valores bíblicos, lo que dice la palabra de Dios. Entonces la gente vive de acuerdo a lo que le interesa, de acuerdo a lo que le place, de acuerdo a sus intenciones. Entonces se han hecho un mal hábito en su forma de vivir. Por eso cómo viven los hijos hoy de manera desordenada, sin respeto a sus padres, sin sujeción a sus padres. Hogares donde entre el hombre y la mujer no hay un respeto, no hay una buena comunicación y muchas veces se van a la violencia, se van a muchas cosas terribles que desorientan a los hijos, desaniman a los hijos y muchos de esos hijos buscan oxígeno o una válvula de oxígeno o de escape precisamente en las calles, muchas veces en las drogas, muchas veces en el alcohol, muchas veces en tantas cosas producto de un hogar que no se ha sabido manejar o establecer los roles verdaderamente de los padres primeramente como primeros responsables y segundo de los hijos también, porque los hijos, escuché bien, también tienen un rol, una función dentro del hogar. De repente menos trascendental en relación a la responsabilidad que tienen los padres como cabeza del hogar. En esta mañana vamos a hablar de 3 aspectos o 3 puntos importantes en relación a la buena administración de la familia. Vamos a hablar de los roles que le compete tanto a los hijos como también a los padres dentro de la familia. Por eso hablamos de la buena administración de la familia. Número 1, la obediencia como señal de acción. Número 1, la obediencia, escuche bien, como señal de acción. Y aquí hablamos directamente a los hijos. El versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es un mandato. Y un mandato de Dios no es una opción. Dios dice, hijos, obedeced. Es como una orden, como un general que lo imparte en el ejército. Obedeced. Es una orden, es un imperativo, no es algo opcional. Los hijos tienen que obedecer a sus padres. Si soy de Cristo y entiendo la palabra de Dios, tengo que yo obedecer lo que dice la palabra de Dios. Si yo soy hijo de mi padre, permítame ese término, esa expresión, obviamente que tengo que obedecer porque Él es mi papá, porque ella es mi mamá, es mi identificación con ellos, porque yo estoy bajo su gestión de ellos, vivo debajo de su techo, como de la comida que ellos me dan. Si soy menor de edad, obviamente, si estoy bajo su tutela, entonces tengo que obedecer. Y aún así, aunque yo viviera, permítame decirle, con mis padres y yo pongo, mi deber es obedecer siempre a mis padres, porque son mis padres por más ancianos que sean, tengo que obedecerlos, y más aún si soy cristiano. El cristiano tiene que demostrar, evidenciar lo que dice la palabra de Dios. Si eres hijo, tú que eres un jovencito o señorita, debemos obedecer siempre a nuestros padres. De repente estás en la universidad y estás aprendiendo muchas cosas o tienes un buen trabajo, del mismo modo. Siempre tenemos que obedecer a nuestros padres. La palabra de Dios lo manda así. Pero también en la obediencia como señal de acción se encuentra el amor. No solamente debemos obedecer de palabra, sino en nuestro mismo acto de desprendimiento de amor hacia nuestros padres. La señal de obediencia hacia mis padres como acción está dada en ese amor por el cual me mueve a obedecerles. Es el amor hacia mis padres. Yo amo a mis padres. Y la mejor forma de poder evidenciar esa expresión de palabras es en la acción. Yo te amo, por eso te obedezco, papá. Ahora, permítame también hacer una salvedad. Hay padres, no todos, son una minoría tal vez, que pueden pedir a sus hijos que hagan cosas indebidas. Si yo entiendo que son cosas que no agradan a Dios, que están en contra de lo que dice a Dios, obviamente yo no tengo que obedecer esas cosas. Hay cosas indebidas, por cierto. Ahora, pero en lo general, un hijo tiene que obedecer a sus padres. El padre le dice lo que tiene que hacer y el hijo tiene que hacer eso. Porque yo amo a mis papás. Porque cuando yo amo a mis padres, también estoy obedeciendo a Dios. Cuando yo obedezco a mis padres, estoy obedeciendo a Dios. Y estoy amando a mis padres y reflejando ese amor verdadero que digo tener a Dios.
Ahora permítame decirle también, la obediencia como señal de acción es hacer lo correcto. Y hacer lo correcto es obedecerles. ¿Por qué tengo que obedecer a mis padres? Es la pregunta. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen la experiencia. Porque ellos ya saben cómo es la vida. Ellos han aprendido tal vez a través de los golpes, del dolor, de la frustración, de la tristeza, de la necesidad. La experiencia les ha llevado a conocer, a entender, a madurar. Nosotros tal vez como hijos estamos aprendiendo a conocer y eso nos debe llevar a entender en principio que nuestros padres son los que saben y por amor nos aconsejan, por amor nos guían y entonces nosotros somos los que aprendemos. Entonces yo tengo que escuchar, tengo que aprender, tengo que detenerme, ser lo suficientemente humilde para escuchar el consejo de mis padres. Probablemente tengas la experiencia, o tengas la profesión o tengas el dinero que tengas hoy, pero sabes, siempre es bueno escuchar el consejo de los papás. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Mire, no desprecies el consejo, la instrucción de papá y mamá, por más ancianos que estén, por más que ellos no tengan una profesión y tú de repente sí la tengas. Siempre debemos escuchar el buen consejo de nuestros padres porque es oportuno. ¿Sabes por qué? Porque ellos nos van a aconsejar por amor, no por interés, porque ellos nos aman. A pesar que de repente los hijos pueden ser ingratos, cosa que no debería ser así, los padres siempre su amor es incondicional y siempre van a buscar lo mejor para sus hijos. Número 2, la honra como señal de bendición. Número 2, la honra como señal de bendición. Y aquí quiero hablarle a aquellos hijos que ya tienen de repente una cierta edad avanzada, de repente tienes a tus padres ya en la tercera edad, y aquí muy especial quiero dirigirte esto. Primero decir, ¿qué significa honrar? ¿Qué significa honrar? Porque acá nos habla de la honra como señal de bendición. Ahora, permítame decirle que honrar no solamente respetarlos. Honrar es visitarlos. Honrar es cubrirles sus medicinas cuando están enfermos. Honrar es proveerlos en su comida. Honrar es bendecirlos con un dinerito. Honrar es acompañarlos. Muchas veces cuando ya nuestros padres están viejos, están ya en la tercera edad, muchos de nosotros estamos tan ocupados en tantas cosas que a veces nos olvidamos de ellos y solamente nos preocupamos cuando sabemos que están enfermos. ¿Sabe? Ellos lo dieron todo por nosotros. Tal vez lo poco o mucho que tienes, tus padres lo dieron todo para que tú tengas esa profesión, para que tú tengas esos estudios que tú tienes. Dios te dio esos papás y ellos dieron todo por ti. Y sabe, parte de la honra que nosotros debemos tener por ellos es estar con ellos, es visitarlos, es acompañarlos. Cuán importante le es para ellos el que su hijo o su hija se acuerde, esté con ellos, o por lo menos una llamada si estamos lejos. Decir, papá, mamita, ¿cómo estás? Qué importante es tener esos tiempos de atenderlos, de cuidarlos, de bendecirlos. Aprovéchalos que ahora sí los tienes. Y si ya no los tienes, bueno, decirle, Señor, gracias por los padres que me diste. Permíteme decirte también que el resultado de honrar, ya que hablamos de honrar, dice, el resultado de honrar dice, te irá bien. Cuando tú honras a tus padres, cuando tú los bendices, los acompañas, les provees, los cuidas, los amas, dice la Biblia que te irá bien. El versículo 3 comienza diciendo lo siguiente, para que te vaya bien. Para que te vaya bien. La Biblia lo dice, para que te vaya bien. Cuando tú honras a tus padres, cuando tú cuidas de ellos, cuando tú los provees, cuando le das amor, le das de tu tiempo, te desprendes para amarlos, cuidarlos, atenderlos, te irá bien, dice. Hay muchos hijos, en muchos casos, donde no les va bien, no solamente económicamente, aún familiarmente, o en lo que quieren emprender. ¿Sabe? Puede ser que no hayan honrado a sus padres, porque la Biblia nos habla de honrar. Porque a veces uno dice, ¿por qué no me salen bien las cosas? ¿Por qué fracaso en esto? No entiendo. ¿Sabe? Probablemente hayamos olvidado este mandato de Dios, tan importante, tan sencillo, pero a la vez tan elemental en un hijo en relación a sus padres. Para que te vaya bien,
para que te vaya bien. Pero también permítame decirle que honrar a los padres habla de larga vida. Sí, la Biblia dice, para que te vaya bien y seas, escúchame muy bien, y seas de larga vida sobre la tierra. Y seas de larga vida sobre la tierra. Lo que te está queriendo decir la palabra de Dios, o nos está queriendo decir, es que cuando nosotros honramos, cuidamos, bendecimos, amamos, estamos pendientes de nuestros padres, proveemos en su salud, en su comida, en su medicina, en su tratamiento, dice que tendrás larga vida. Qué lindo es cuando uno puede ir envejeciendo, no amargado, sino feliz, tranquilo. Uno puede envejecer en el tiempo, alcanzar esa edad, ¿no? Hoy en día vemos la gente se muere muy temprana edad. Pero qué lindo es ver a un viejo que sonríe, un viejo que tiene tranquilidad y paz en medio de la sencillez tal vez de las cosas. Y tiene paz consigo mismo, porque actuó bien. Tiene paz con los demás, con su familia, con sus seres queridos, con la gente, porque lo estiman, porque vieron cuál fue su testimonio, cuál fue su conducta, cuál fue su andar, cuál fue su amor, cuál fue su desprendimiento por sus propios padres. Y tener paz finalmente con Dios, que es lo más importante. Cuando uno realmente obedece, cumple, actúa conforme a lo que la palabra de Dios nos manda, haber bendecido a nuestros padres mientras estuvieron aquí en la tierra, porque estamos de paso y probablemente tienes a tus padres de repente ya ancianos. Tienes la oportunidad de bendecirlos, de estar con ellos, de acompañarlos. De repente no tenemos los recursos económicos que quisiéramos tener tal vez, pero ¿sabe qué bueno, qué saludable, qué gratificante es estar junto con ellos y disfrutar de ese tiempo con ellos? Así que así dice la Biblia, te irá bien y tendrás larga vida. Esa larga vida que vives en paz y envejeces en paz por haber cuidado y bendecido, cumplido con lo que dice la palabra de Dios en relación a vuestros padres. En tercer y último lugar, la crianza como señal de dedicación. Número 3, la crianza como señal de dedicación. Permítame leerlo el versículo 4, que es muy importante. Dice lo siguiente: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y aquí quiero ser muy enfático y puntual en lo que quiero decir. Estamos hablándole ahora ya a los padres, ya no al hijo. Hablo a los padres, a ti papá, a ti mamá, te hablo en esta oportunidad. Y sabe, cuando hablamos de la crianza como una señal de dedicación, hablamos de que todo comienza con uno mismo. Contigo papá, contigo mamá. El ejemplo versus el mal ejemplo. Muchas veces podemos pedir a nuestros hijos que se comporten, que se conduzcan de una manera como nosotros queremos. Y muchas veces nosotros nos comportamos de una manera de todo lo contrario, al revés. Nosotros sí somos pendientes o estamos propensos a pedir, indicar, decir lo que ellos tienen que hacer. Y nosotros no damos ese ejemplo. A veces le pedimos a nuestros hijos que sean honestos, pero nosotros no somos honestos y nuestros hijos ven, se evidencia a veces esa mentira, esa maldad en medio de nuestras relaciones familiares o en nuestro vecindario o en nuestro propio trabajo que se refleja en nuestra familia. ¿Qué ejemplo damos? Le pedimos a nuestros hijos que sean ordenados, que sean puntuales, que sean responsables y probablemente nosotros no lo somos, que respetemos a los demás, pero nosotros entre esposos nos tratamos mal, no hay respeto o no los respetamos a ellos, somos sarcásticos, somos duros con nuestra propia esposa, con nuestros propios hijos. Entonces el ejemplo comienza conmigo. El ejemplo comienza como sacerdote. Permítame decirle a los papás, al varón sobre todo, nosotros somos los sacerdotes, somos cabeza del hogar, estamos llamados a dirigir el hogar, a dar el ejemplo con la palabra de Dios. Y a veces podemos decir a nuestros hijos, dice la palabra de Dios, hijo, que tienes que hacer esto, y nosotros no lo hacemos. Todo comienza con uno mismo. Todo comienza con el ejemplo que yo puedo dar. La primera referencia de formación hacia mis hijos precisamente somos nosotros los padres. Nosotros somos la primera línea de referencia hacia nuestros hijos. Y si nosotros hacemos las cosas mal, muy probable que nuestros hijos hagan lo mismo que nosotros. Pero por otro lado, continúa con esa educación. La educación es importante. La educación que nosotros le damos a nuestros hijos. La Biblia nos dice,
Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cómo provocamos a ira a nuestros hijos? A veces con nuestras reacciones que tenemos. Nosotros nos airamos, nos alteramos y reaccionamos y castigamos y golpeamos o ponemos un adjetivo porque nos dio cólera o no nos fue bien en el día y reaccionamos con nuestros propios hijos y entonces los desanimamos, los desalentamos, los confundimos. La Biblia nos enseña que debemos educarlos bien. Educarlos con el ejemplo. ¿Y qué mejor ejemplo de la palabra de Dios? Entrenarlos con la palabra de Dios. Tener esa tendencia de constancia en la enseñanza hacia mis hijos. La responsabilidad que tengo yo de guiarlos por la palabra de Dios. Al comienzo dije que la familia es el reflejo de la sociedad, que la familia es el núcleo de la sociedad. Y vemos una sociedad tan venida a menos precisamente porque la palabra de Dios no está en el corazón, en el seno de una familia, porque la palabra de Dios no se imparte, no se educa, no se instruye en un hogar como principios para que los hijos aprendan, sino que les enseñamos los principios que este mundo nos da, que son todo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos esperar de una sociedad que vive vaga, divaga en la oscuridad de lo que esta sociedad y su filosofía les ofrece? Qué importante es la responsabilidad, la constancia, el entrenamiento que un padre le puede dar a su hijo en medio del tiempo que se va desarrollando. Qué importante nosotros que podamos educarlos. Esa es la responsabilidad del padre. Por eso hablaba que el ejemplo comienza con uno mismo. Permítame leerle lo que dice Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, papá. Sobre tu corazón, al papá le dice, y estas palabras que yo te mando hoy, dice el Señor, estarán sobre tu corazón. ¿Qué palabras? La palabra de Dios. Y las repetirás a tus hijos. Mire, le dice, y las repetirás. O sea, no solamente una vez, sino que siempre con frecuencia, entrenándolos, poniéndolo en práctica, siempre insistiendo. Y hablarás de ellas estando en tu casa, ojo con esto, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, la palabra de Dios como ese alimento espiritual, la palabra de Dios como ese alimento moral, la palabra de Dios como esa fortaleza, ese crecimiento que un niño, que un jovencito, que un preadolescente debe tener en su vida. La palabra de Dios, porque en ella encontramos fundamento para que nuestros hijos sean respetuosos, para que nuestros hijos sean responsables, para que nuestros hijos sean de limpio corazón, para que nuestros hijos sean bendecidos. Tiene que ser a través de la palabra de Dios. Alguna vez lo dije, nosotros no vamos a poder cambiar toda la sociedad, pero ¿sabe lo que podemos hacer? Que cuando nosotros con la palabra de Dios vivimos y nos instruimos e educamos a nuestros hijos, podemos lograr que nuestra generación no se tuerza, podemos iluminar alrededor de nuestra sociedad, podemos lograr un impacto. Eso podemos hacer cuando nosotros instruimos a nuestros hijos. Usted y yo pasamos, mañana no estaremos tal vez, pero nuestros hijos quedarán. Pero cuando les hemos impartido verdaderamente la palabra de Dios, les hemos enseñado, hemos pasado ese tiempo, nos hemos dedicado hacia ellos a instruirles en la palabra de Dios, como dice acá, y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La palabra en tu corazón, siempre que de tu boca, en vez de salir palabras deshonestas, palabras soeces, palabras con sarcasmo, más bien de tu boca salga palabras de bendición que instruyan a tus hijos que están en ese tiempo de formación. Hay muchos padres que quieren instruir a sus hijos ya cuando son jóvenes y no lo hicieron cuando eran niños. Es importante que un niño desde pequeño conozca la palabra de Dios, que tengamos ese tiempo de dedicación como padres para orar con nuestros hijos, para enseñarles a orar. Cuando hay problemas, decirle, hijo, vamos a orar, vamos a aprender de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a bendecir, Dios nos va a ayudar. Qué importante cuando el padre instruye desde muy pequeño a sus hijos. Por eso cuando dejan esa etapa tan hermosa, después los padres lamentan, ¿qué hicimos mal? Finalmente, dice, la crianza como señal de dedicación termina cuando ya han salido de casa. Tu papá, tu mamá, tu responsabilidad es hoy que tienes a tus hijos, a tus niños en casa, pero recuerda, ellos van creciendo, van desarrollando y dejan de ser niños, llegan a la preadolescencia, a la adolescencia, a la juventud, llega un momento que se vuelven profesionales o que forman un hogar y simplemente se van de casa, y es ahí donde termina ese trabajo que comenzamos cuando eran ellos muy niños. Así que tenemos esa gran responsabilidad de criar y de guiar a nuestros hijos. Salmo 127, permítame leerlo para ir terminando, 3 y 4, va a decir algo muy hermoso. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Escuche bien,
Herencia de Jehová son los hijos. Y dice algo aquí también, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas, dice la palabra de Dios, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Mire, como saetas, como flechas son los hijos. ¿Y qué características tiene la flecha? Permítame decirle, en la mano de ese valiente, de ese arquero que tiene su flecha, su arco, en la aljaba, es en ese depósito, esa mochila, esa talega que lleva al costado y saca las flechas. Porque esa talega es como la casa donde tú tienes a tus hijos. Las flechas son como tus hijos que tú sacas y las pones en el arco, y una vez que las sueltas se van y no regresan. Del mismo modo son los hijos en nuestro hogar. Nuestra función termina en ese tiempo que ellos salen de la aljaba, salen de la casa. Ellos toman una dirección y salen y ya no regresan. Por eso que los hijos son de bendición y tenemos la oportunidad, la gran oportunidad como padres de guiarlos, de enseñar, de poder establecer roles en nuestra casa. Como hijos, la responsabilidad de enseñarles a ellos cuál es su posición, de obedecer, de cumplir, de apoyar en casa con sus estudios, con la limpieza, el respetando, el honrando a sus padres. Y nosotros padres tenemos la gran responsabilidad, permítame decirlo, de guiarlos, de entrenarlos hasta que lleguen a su juventud. Llegue el momento que salen de la aljaba y ellos toman una dirección para no volver de repente, porque forman sus hogares. En esta mañana hemos hablado sobre la buena administración de la familia y hemos tocado 3 puntos muy importantes. Número 1, dijimos la obediencia como señal de acción. Está dirigido a los hijos aunque son menores, aún a los hijos mayores ya. Pero también número 2, la honra como señal de bendición. Y aquí la responsabilidad, el deber y el privilegio que tiene un hijo hacia su padre que ya es mayor. El bendecirlo, el honrarlo, el cuidarlo, el estar pendiente de ellos, de amarlos, de no olvidarse nunca de ellos. Número 3, la crianza como señal de dedicación. Y aquí dirigida hacia los padres, la gran importancia, el papel que juega el padre de familia. Y cuando digo el padre de familia, también la mamá, de cuidar, de guiar, de bendecir, de instruir a sus hijos a través de la palabra de Dios, con el buen ejemplo que nosotros les podemos dar. Cada uno de nosotros en la familia tenemos un rol, una responsabilidad. Los hijos, por ser hijos, tienen un papel muy importante que juegan en la casa, pero el papel preponderante lo tienen los padres y sobre todo el papá. Y yo te hablo a ti, papá, en esta mañana. Dios te ha puesto a ti como cabeza de tu hogar, no para que abuses de la autoridad o de la fuerza que puedas tener, sino que más bien aproveches el tiempo, el conocimiento, lo que Dios te ha dado para poder guiar a tu familia en amor. Y cuando digo en amor, en el amor de Dios, a través de su palabra, puedas guiar y establecer una buena administración en tu hogar. Dios te ha dado la familia que te ha dado, pero que también Dios algún día te va a pedir cuentas de ese hogar que Dios te dio, de la esposa que te dio, de los hijos que te dio. El mejor consejo es dejarnos guiar por lo que dice la palabra de Dios, de establecer estos roles, estas normas en medio de mi hogar, la convivencia de mi hogar, en medio de los problemas que podamos vivir porque se suscitan, pero que podamos guiarnos a través de lo que dice la palabra de Dios, en el perdón, en medio de las ofensas, en la buena comunicación, en el buen trato que la palabra de Dios nos da. El mundo nos puede ofrecer muchas cosas, el mundo puede venir y bombardear con tantas cosas, pero cuando estamos establecidos en la palabra, cuando hemos cumplido con el papel, con el rol, la responsabilidad que Dios nos dio de guiar a nuestros hijos, a nuestra familia, por más que vengan tempestades, turbulencias, mi familia se va a poder sostener en la roca que es Jesucristo, en su palabra, que es una palabra de verdad en medio de los tiempos que hoy vivimos. Creo que tenemos una gran oportunidad en medio del tiempo que nos queda como familia, de poder bendecir, de poder guiar, de poder amar, de poder cuidar, de administrar bien a nuestra familia, a nuestro hogar. Así que yo quiero dejarle a usted esta linda reflexión, que pueda usted valorar la familia, la esposa, los hijos que usted tiene, el esposo que usted tiene, de repente hijos, los padres que ustedes tienen que no son perfectos, pero que Dios te ha dado para que puedas obedecerles y honrarlos. Así que en esta mañana permítame terminar orando. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu linda palabra. Bendícenos, Señor,
a través de ella. Háblanos a través de ella, Señor. Muévenos a hacer tu voluntad. Que no nos quedemos solamente con el concepto, que no nos quedemos con la intención, sino que pongamos en práctica. Padre, gracias por los papás que me diste, Señor, que pueda tener el tiempo de honrarlos y bendecirlos. Si ya no los tengo, gracias por los padres que me diste, Señor. Bendito Dios, gracias por los hijos que tengo. Gracias, Señor, por mis hijos. Permíteme ser de ejemplo, amarlos, instruirlos a través de tu palabra, bendito Dios. El tiempo que me queda de vida, permíteme ser sabio y prudente a través de tu palabra para enseñarles. Gracias por la familia, Señor, que tú nos has dado. Gracias porque tú eres el que has dado la familia y nos has dado un papel muy importante como familias cristianas también para hacer luz en medio de una sociedad decadente. Gracias te damos, Señor, porque vienes pronto y como iglesia debemos estar preparados para esa pronta venida con nuestras familias. Te agradecemos, Señor, por este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias. Bendiciones. Qué dulce y hermosa es tu presencia, Jesús. Nuestro anhelo es estar allí en tu presencia. De día y de noche. Y anhelo